Hola, Gloria Cecilia, muchas gracias por la invitación. Claro, con mucho gusto, Ángela María. A ver, aquí siempre nos tomamos un cafecito mientras conversamos. Siempre es bueno. Gracias. Cumples 10 años en la subgerencia cultural del Banco de la República y te estrenaste con unas cartas a la persistencia o de la persistencia. ¿A quién iban dirigidas y qué estabas buscando con esas cartas, Ángela María? Sí, eso fue un proyecto que hicimos desde la Biblioteca Luis Ángel Arango. Y si te acuerdas, ese era un momento muy difícil del país, era un momento muy negro, muy desesperanzador. Y a mí me sorprendió cuando regresé ver toda la fuerza que tenían los colombianos para seguir adelante. Entonces hicimos una convocatoria a nivel nacional en el que le pedíamos a la gente, cuéntenos su victoria cotidiana y personal. Cuéntenos usted cómo a pesar de la adversidad sigue adelante. Recibimos 5.000 cartas de colombianos de todos los lugares. Fue una asociación en la que ellos podían llevar las cartas a puntos de servientrega y no las traían. Y esas 5.000 cartas se convirtieron en un archivo que se puede consultar hoy en la Luis Ángel, se convirtieron en una exposición, se convirtieron en una gran reflexión sobre cómo la gente en el país tiene la fuerza, a pesar de la adversidad, de levantarse al otro día y despachar a los niños al colegio y seguir adelante. Y eso fue también lo que nos inspiró y nos permitió ir desarrollando, ir madurando unos proyectos de trabajar con la gente, proyectos de lectoescritura en que es la gente la que nos propone temas, la que escribe, la que nos cuenta sus historias. De ahí han salido varios archivos también. Sí. Y el proyecto que tenemos ahora que se llama La Paz se toma la palabra. La paz se toma la palabra. Y tiene mucho significado la paz, ¿no es cierto? A veces se abusa de la paz. ¿Han hecho ustedes un glosario sobre la paz, de muchas definiciones de la paz? Sí, hicimos un glosario que se llama Señas de Paz, y este es interesante porque ese trabajo lo hicimos con los sordos. Y si en alguna cosa hemos aprendido fue en ese proyecto. Nosotros, como sabes, La Paz se toma la palabra, es una red de mediadores a nivel nacional que usan un baúl de herramientas, es decir, diferentes cosas, cajas viajeras, libros que están en la web, hay una línea de podcast, hay conferencias, y esto es para que los mediadores lo puedan usar en sus comunidades, para entablar conversaciones de paz. Sí. Y cuando nosotros empezamos a usar estas herramientas con los sordos empezaron a hacernos preguntas muy pertinentes. Por ejemplo, sí, ¿qué es justicia transicional? ¿Cuál es la diferencia entre víctima del conflicto y víctima? ¿Es lo mismo ser víctima de un atraco que ser víctima del conflicto? Nosotros nos fuimos dando cuenta de lo poco claros que están esos significados. De hecho, no existen o no existían en el lenguaje de señas colombiano, en el lenguaje que usan los sordos. Ellos nos mostraron que esos contenidos, ellos no tenían una seña para referirse a todos estos conceptos. Y no porque ellos tengan menos palabras que nosotros, es porque ellos en su vocabulario ciertamente hay palabras como Shakira o Juanes o James, o ellos saben decir eso en lenguaje de señas, pero no saben decir justicia transicional, porque el contenido todavía no lo tenemos muy claro como sociedad. Pero no lo tenemos ni siquiera los que no somos mudos, Ángela María. Entonces hicimos todo este trabajo con ellos de organizar todo el glosario, con un sociólogo, con la información que ellos nos fueron prestando. Se crearon las señas con ellos y se hizo un video que también está en la página web y que los invitamos a visitar, en el que están todas estas palabras divididas en tres grandes capítulos: qué es lo que produjo el conflicto, qué es el conflicto, lo que deja el conflicto, lo que viene después. Esa organización que fue propuesta por ellos es también muy clara y podría ser casi que un sílabus, un derrotero para las cátedras de paz, para las conversaciones que tenemos que tener, para que entre todos vayamos entendiendo qué fue lo que nos pasó, cómo fue que vinimos a dar aquí y qué puede venir después. Me gusta a propósito porque también, a propósito de toda esta conversación, de toda esta red, publicaste un libro que se llama Los niños piensan la paz, porque es que también les fuiste a preguntar a los niños cómo ven la paz y cómo ven la guerra. Cuéntame esa experiencia. Sí, hicimos un trabajo con 900 niños en todo el país y con el mediador Javier Naranjo, que es un poeta maravilloso que ha tenido mucha experiencia trabajando con niños, y estos 900 niños son de todos los estratos sociales de varias regiones del país, 19 ciudades. ¿Y qué pasó? Nos acercamos a ellos con metodologías de pregunta y ellos nos fueron contestando que todas esas preguntas también son un archivo. En 20 años alguien va a poder saber qué pensaban los niños sobre la paz en el momento. En ese momento estaban sentados en La Habana. ¿Qué pensaban los niños? Ahora, los niños lo que nos dieron fue una visión muy compleja de lo que es la guerra y la paz. Resulta que a veces ellos tienen una visión más completa, más densa de lo que es, porque ellos, por ejemplo, reconocen que para tener paz, esto pasa por la equidad social. Ellos dicen, paz es que yo también tenga uniforme de fútbol.
es decir, que yo no sea un excluido. Por ahí pasa la paz. Paz es que mi papá no me pegue. ¿Sí? O sea, pasa por la violencia doméstica, la paz pasa por la paz del hogar. Ellos dicen cosas como, paz es perdonarse a uno mismo, o sea, reconocen una dimensión espiritual del concepto. Qué Eh, sabiduría, mira sí, tú. mira, el que a mí más me gustaba siempre fue el que más me gustó, decía, paz es que trabajen menos, juguemos más y nos lleven a comer hamburguesa y perro caliente. Que yo creo que no he oído una explicación porque ahí está el bienestar de la sociedad, el bienestar de la familia, el placer, el tiempo libre, que son un montón de elementos que se requerirían para una Ya, sociedad en paz. pero es que Ana María, nos la hemos pasado hablando del conflicto, mostrando noticias del conflicto, padeciendo el conflicto, pero mientras tanto, el país ha ido andando y se han producido hechos de paz que o no los vemos como tal o no nos damos cuenta. Hablemos de los hechos de paz. Sí, justamente por algo estamos aquí, por algo podemos estar en mesas de diálogo y tratando de tener este proceso, porque hay un montón de gente que ha seguido adelante, hay una gran fuerza en la sociedad civil, de gente que se levanta el otro día y persistentemente continúa a pesar de, y que jamás ha empuñado un arma, a pesar de que eso ha sido en muchas oportunidades su única opción, porque mucha gente de la que empuñó armas también lo hizo porque era su única opción, no se trata de los buenos y los malos, esto es una cosa de entender diferentes situaciones y diferentes realidades, pero de hecho mucha gente y desde siempre ha trabajado por tener una sociedad civil y una sociedad en paz. Entonces construimos los hechos de paz, que son una cronología que va desde la Guerra de los 1000 días hasta la entrega de armas por parte de las FARC. Y en cada año los invitamos a que la consulten también en nuestra página web del proyecto. Y tú puedes escoger tu año. Entonces, ¿en qué año naciste tú? En 1968. Bueno, ahí hubo un hecho de paz. ¿Qué es un hecho de paz? Por ejemplo, las tierras, los parques naturales, la fundación del ISBF, el voto de la mujer, las leyes para proteger los derechos de las comunidades afro, las comunidades indígenas, todas las veces que nos hemos sentado con grupos armados, la marcha gigantesca que hicimos en este país en contra del secuestro, las madres comunitarias, hay miles de hechos individuales, pequeños o grandes, institucionales en ambos niveles, que han contribuido a que hoy seamos una ciudad un poquito más cohesionada que pueda pensar en cambiar cosas y en tener un Mira futuro que diferente. Mimbre es un programa para hacer pedagogía sobre los acuerdos de paz, que es una cosa macro, es un libro de 300 y pico de artículos, pero en el programa viajamos por distintas regiones del país para mostrar pequeños hechos de paz. Es que están ocurriendo pequeños hechos de paz y la gente ha recuperado la calle, ha recuperado el parque, las minas antipersona han venido desapareciendo. Esos pequeños hechos de paz son los que construyen la paz. Hemos trabajado con la herramienta de los hechos de paz, nos hemos encontrado cosas como que en algún pueblo reconocen como un hecho de paz cuando se construyó el puente para que los niños llegaran a la escuela, o que en un colegio reconocen el día que la maestra logró sentar en una mesa a los niños que eran víctimas de bullying y los niños que estaban haciendo bullying, o pequeñas cosas que son también en nuestras familias. Uno de los niños decía, la paz es cuando en mi familia comemos todos callados. Seguramente un niño que le toca aguantar mucho alegato y le parece que la paz es el silencio. Ahora nosotros estamos trabajando este año con Hagamos las paces con la naturaleza. Tuviste en este programa también a Chaos, a Wilson Chaos, que habla muy claramente de eso, de las paces que necesitamos hacer en este momento con el medio ambiente, porque o hacemos esas paces o no va a haber tampoco mucho planeta para los demás. Entonces hay muchos niveles en los que podemos en verdad construir la paz. Esto no es una cosa coyuntural, por supuesto lo que está sucediendo a nivel político es muy interesante, pero lo más importante es el cambio que necesitamos. El cambio, nosotros lo llamamos en nuestro proyecto, necesitamos imágenes para imaginar la paz y palabras para nombrarla, porque es que después de 50 años lo que vamos perdiendo es la capacidad de entendernos como sujetos de paz. Llevamos muchos años en que solamente somos sujetos de violencia, todo el mundo exterior y también el mundo de acá nos reconoce como sujetos de guerra, pero también somos sujetos de paz. Y lo que necesitamos es reconocernos como sujetos de paz, capaces de, merecedores de unas comunidades más armónicas donde nos podamos desarrollar como individuos y como sociedad. Vivimos también una coyuntura donde a través de la palabra se ofende, a través de la palabra se transmite miedo. Cuando apenas estamos gestando esta paz incipiente, arrancan muchas palabras de miedo, de odio y de resistencia. Todavía tenemos un trabajo inmenso que hacer con la palabra.
Sí, ese yo no creo que esté empezando, creo que lleva muchos años, creo que es un problema internacional, esto está sucediendo en muchos otros lugares, también la facilidad con que las palabras viajan hoy en una red social o en una cosa de esas hace que adquieran pues también un poder destructor. Pero siempre, es muy interesante que sigamos leyendo a Homero, pero nadie se acuerde quién era el alcalde durante esa época. La literatura, las palabras, las cosas que el arte viajan más lejos, llegan más lejos que ciertas coyunturas, que ciertos insultos, que ciertas dicotomías en las que el momento que las vivimos nos parecen impresionantemente grandes y insuperables. Pero cuando uno piensa lo que era este país, cuando eran los liberales y los conservadores, y, o sea, eso también fue un momento de unas dicotomías muy fuertes. Tienes un doctorado en literatura, eres comunicadora social, eres gestora cultural. Son tres vehículos fundamentales, los libros, el periodismo y la cultura. ¿Cuál consideras más poderoso o más eficaz como vehículo de transformación del territorio y de la gente? Ángela María. Pues las tres tienen una cosa en común, y es la fe en la palabra. O sea, el periodismo tiene una fe profunda en que podemos hablar, podemos nombrar, la literatura ni hablar. O sea, la literatura es llevar las palabras a los niveles simbólicos, a los niveles creativos, a los niveles de interpretación. Y no hay, lo que hacemos los gestores culturales es conectar gente, ser testigos de lo que está funcionando. Yo como gestora cultural me considero un testigo del país y un intermediario entre todos los recursos que tiene el Banco de la República, porque lo que hago es gestionar los recursos culturales que tiene el Banco de la República a nivel nacional y la sociedad en la que estamos viviendo. La intermediación no se hace de otra manera que hablando y con palabras y con imágenes, porque también en el arte, en la música, en todas estas cosas hay un enorme potencial simbólico. El símbolo nos ayuda justamente a pasar más allá del insulto. El insulto es solamente una palabra escueta que te hiere, pero cuando logramos subir a niveles simbólicos del lenguaje es que podemos, entre otras cosas, imaginar, crear, interpretar, que son las cosas que en realidad hacen a una persona le dan la fuerza de lo civil, la fuerza de lo público, porque en lo público nos comunicamos a través de las palabras. En muchos aspectos Colombia es un país prepolítico, que nos cuesta la discusión, nos cuesta la interpretación, nos cuesta decir estos son los hechos y hablemos sobre esos hechos, y más bien funcionamos en muchos aspectos desde un punto de vista completamente emocional. Estamos heridos, es un país herido, es un país con mucho dolor, y eso es normal cuando la gente está dolida, que reaccione, y las palabras nos ayudan a subir a otro nivel ese dolor y llevarlo a niveles interpretativos, darles otro final, como hace la literatura. El arte para sanar, del que tanto una frase que se repite mucho ahora en el país, es sanador. Sí. Yo no estoy tan segura que per se sane, porque se necesitan otras cosas. Este país tiene que cambiar, este país tiene que tener más justicia social. Tampoco podemos creer y ampararnos en que la literatura o las artes o las frases bonitas nos van a salvar. Aquí tienen que haber cambios fundamentales, de otra manera no va a pasar tampoco. Pero ¿qué es lo que las palabras o el arte son? Vehículos que nos permiten tercerizar, triangular, perdón, es lo que quiero decir, ponernos un poco más allá, llegar a entender tu historia y la mía, o sea, comunicarnos para sanar y poder construir juntos, llegar a otros niveles. Y también la creatividad sí es fundamental para cambiar el final, para cambiar lo que nos han dicho que estamos condenados a eso, para que creamos que una golondrina sí puede hacer verano, porque hay muchas otras. Sí, entonces esa comunicación con los otros, con que podamos entender que otros están trabajando como yo, aunque sea muy lejos y aunque la tarea sea muy enorme, eso nos da una fuerza para seguir trabajando, que es lo que hay que hacer.